Imagina que mañana te despiertas y alguien te hace una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cómo ganas dinero? Probablemente responderías, trabajando. Y tendría sentido. La mayoría de las personas intercambian su tiempo y sus habilidades por un salario. Pero aquí aparece algo curioso. Trabajar por un sueldo es solo una de las muchas formas en las que el dinero puede llegar hasta tus bolsillos. De hecho, si observamos cómo funciona la economía, descubrimos que existen muchas maneras diferentes de generar ingresos. Algunas dependen directamente de tu tiempo. Otras dependen de lo que posees. Algunas requieren crear algo. Otras consisten en prestar algo. Y algunas funcionan incluso mientras estás haciendo otra cosa. Hoy vamos a recorrer todas estas formas para entender cómo circula el dinero y, sobre todo, por qué algunas personas tienen una sola fuente de ingresos, mientras otras tienen varias. Empecemos por la forma más conocida de todas: vender tu trabajo. Tienes una habilidad, una profesión o simplemente tiempo disponible, y otra persona o empresa está dispuesta a pagarte por ello. Puede ser un empleado de una fábrica, un profesor, un médico, un diseñador o alguien que trabaja en una oficina. El mecanismo es sencillo. Tú aportas tu trabajo y recibes dinero a cambio. En este modelo, tus ingresos suelen estar relacionados directamente con el tiempo que trabajas y con el valor que el mercado asigna a tus habilidades. Si trabajas 8 horas, recibes una determinada cantidad. Si trabajas más horas, dependiendo del empleo, puedes recibir más. Pero existe una limitación evidente. El día solo tiene 24 horas. Y por mucho que quieras, no puedes trabajar 100 horas al día. Tu tiempo tiene un límite. Por eso existe una segunda forma de generar ingresos: vender tus habilidades directamente. En lugar de trabajar para una empresa, puedes ofrecer tus conocimientos o servicios a diferentes personas. Un fotógrafo puede cobrar por una sesión. Un programador puede desarrollar una página web. Un abogado puede cobrar por asesorar a un cliente. Un electricista puede cobrar por reparar una instalación. En este caso, la persona sigue vendiendo su trabajo, pero tiene mayor control sobre cuánto cobra, a quién presta el servicio y cómo organiza su actividad. Es una diferencia importante. Ya no estás necesariamente intercambiando horas por un salario fijo, sino ofreciendo una solución a un problema que alguien está dispuesto a pagar. Y aquí aparece una tercera categoría: crear un negocio. Un negocio funciona de una manera diferente, porque ya no depende únicamente de que una persona venda directamente su propio tiempo. Una empresa puede contratar trabajadores, fabricar productos, ofrecer servicios y atender a miles o incluso millones de clientes. El propietario organiza recursos para crear algo que otras personas valoran. Una cafetería vende bebidas. Una fábrica produce automóviles. Una empresa tecnológica desarrolla software. Un restaurante vende comida. En todos los casos existe una idea fundamental: crear algo que alguien esté dispuesto a pagar. Pero incluso dentro de los negocios existen muchas formas de ganar dinero. Una empresa puede vender productos físicos, puede vender servicios, puede cobrar una suscripción mensual, puede cobrar por publicidad, puede recibir comisiones, puede cobrar una licencia por utilizar su tecnología, puede vender una franquicia, puede incluso combinar varios de estos modelos al mismo tiempo. Por eso, cuando vemos una empresa que gana millones, la pregunta interesante no es solamente cuánto dinero genera, sino exactamente de dónde viene ese dinero. Otra forma de generar ingresos es vender productos. Aquí el proceso es bastante directo. Alguien crea o compra un producto y posteriormente lo vende a otra persona por un precio mayor al costo total de producirlo o adquirirlo. Esa diferencia representa el margen. Puede tratarse de ropa, alimentos, muebles, tecnología o cualquier otro objeto. El comercio existe desde hace miles de años y, aunque hoy muchas ventas ocurren por Internet, el principio sigue siendo prácticamente el mismo: conectar un producto con alguien que quiere comprarlo. Pero no todo tiene que ser físico. También puedes vender productos digitales. Un libro electrónico, un programa informático, una plantilla, una aplicación, un curso o cualquier otro archivo digital puede ser creado una vez y distribuido muchas veces. Esto cambia completamente la economía del producto. Si fabricas una mesa, necesitas madera para cada nueva mesa. Si creas un archivo digital, puedes vender miles de copias sin tener que fabricar físicamente cada una. Por supuesto, eso no significa que sea fácil ni que automáticamente genere dinero. Significa que la estructura de costos es diferente.
Y hablando de Internet, existe otra forma de generar ingresos que hace unas décadas prácticamente no existía: crear contenido. YouTube, redes sociales, podcasts, blogs y otras plataformas permiten que una persona construya una audiencia y posteriormente genere ingresos de diferentes maneras. Puede recibir dinero por publicidad, patrocinios, membresías, suscripciones o productos propios. El creador de contenido no necesariamente vende directamente un objeto. En muchos casos, lo que está construyendo es atención. Y en la economía digital, la atención puede convertirse en un recurso extremadamente valioso. Ahora imagina que alguien tiene una audiencia enorme, pero no quiere vender productos directamente. Puede permitir que una empresa muestre publicidad frente a esa audiencia. La empresa paga por acceder a la atención de las personas y el creador recibe una parte de ese dinero. Este modelo explica una gran cantidad de servicios que utilizamos todos los días, aparentemente gratis. Cuando una aplicación no te cobra dinero directamente, muchas veces existe otro modelo económico detrás. Quizás estás viendo publicidad, quizás tus datos ayudan a mejorar el servicio, quizás existe una versión premium, o quizás una empresa está utilizando el servicio gratuito para conseguir clientes para otro producto. Pero existe otra forma completamente diferente de ganar dinero: prestar algo que posees. Y aquí entramos en el mundo del alquiler. Una persona puede ser propietaria de una vivienda y permitir que otra persona la utilice a cambio de un pago periódico. Lo mismo puede ocurrir con oficinas, locales comerciales, terrenos, vehículos, maquinaria o incluso equipos especializados. En este modelo, el ingreso no proviene directamente de vender tu tiempo, sino de permitir que otra persona utilice un recurso que tú controlas. Otra forma de generar ingresos es prestar dinero. Cuando una persona o una institución presta dinero, puede recibir un pago adicional conocido como interés. El principio es sencillo. Alguien necesita dinero hoy y está dispuesto a devolver una cantidad mayor en el futuro. La diferencia representa el costo de utilizar ese dinero durante un determinado periodo. Los bancos utilizan este mecanismo constantemente, pero también existe entre empresas, gobiernos y particulares. Y aquí llegamos a una de las formas más conocidas de generar ingresos relacionados con la propiedad de empresas: los dividendos. Cuando una persona posee una parte de una empresa, puede recibir una distribución de los beneficios que esa empresa decide repartir entre sus propietarios. Es una forma de ingreso que depende de la propiedad de un activo empresarial. La persona no necesariamente trabaja todos los días en esa empresa, pero puede recibir dinero porque posee una parte de ella. Existe también otra forma de ganar dinero relacionada con la propiedad: vender algo por un precio superior al que tenía anteriormente. Imagina que compras un objeto, una propiedad o una participación en una empresa, y, con el paso del tiempo, su valor aumenta. Si posteriormente lo vendes a un precio mayor, existe una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. A este fenómeno se le suele llamar ganancia de capital. Pero aquí hay una diferencia importante. No es un ingreso que necesariamente recibas de manera periódica. La ganancia aparece cuando realizas la venta. También existe una forma de ganar dinero que muchas personas olvidan: las comisiones. Una comisión ocurre cuando conectas una operación entre dos partes y recibes un porcentaje o una cantidad fija por facilitarla. Los agentes inmobiliarios, intermediarios comerciales, vendedores y muchas plataformas digitales utilizan este modelo. La idea es sencilla. Tú ayudas a que ocurra una transacción y recibes una parte del valor generado. Otra posibilidad son las regalías. Imagina que una persona crea una canción, escribe un libro, desarrolla una tecnología o registra una propiedad intelectual. En determinados acuerdos, otras personas pueden utilizar esa creación a cambio de pagar una cantidad al creador. De esta manera, una misma creación puede generar ingresos repetidamente durante un periodo de tiempo. El creador no necesita fabricar nuevamente el producto cada vez que alguien lo utiliza. También existe el dinero que llega por licencias. Una empresa puede permitir que otra utilice una marca, una tecnología, un diseño o una patente a cambio de un pago. En este caso, lo que se está vendiendo no es necesariamente el producto final, sino el derecho a utilizar algo que tiene valor. Y luego está una de las formas más antiguas de recibir dinero: la herencia. Una persona puede recibir bienes, propiedades o dinero que pertenecían a un familiar fallecido. No se trata de un ingreso generado directamente por el trabajo de quien lo recibe, sino de una transferencia de riqueza acumulada anteriormente. Históricamente,
Las herencias han sido una de las formas más importantes mediante las cuales la riqueza pasa de una generación a otra. Pero existe algo todavía más interesante. Todas estas formas de generar dinero pueden combinarse. Una persona puede tener un salario y, al mismo tiempo, tener un pequeño negocio. Puede crear contenido y recibir publicidad. Puede alquilar una propiedad. Puede recibir regalías por una creación. Puede tener participación en una empresa. Y puede recibir ingresos de varias fuentes diferentes. Esto nos lleva a una idea fundamental. Ganar dinero no significa necesariamente trabajar más horas. El dinero puede llegar como resultado de diferentes cosas. Puede llegar porque vendes tu tiempo, porque utilizas una habilidad, porque creas un producto, porque construyes un negocio, porque posees una propiedad, porque prestas dinero, porque tienes una participación en una empresa, porque creaste algo que otros quieren utilizar, o porque conectaste a dos personas que necesitaban encontrarse. Pero cuidado, porque aquí aparece una confusión muy común. Tener muchas formas posibles de generar ingresos no significa que todas sean fáciles. Cada una tiene sus propias dificultades, riesgos y requisitos. Un negocio puede fracasar, un producto puede no venderse, una propiedad puede quedarse vacía, una creación puede no encontrar audiencia, una empresa puede perder valor, y una habilidad puede dejar de ser demandada. No existe una fórmula mágica que garantice ingresos. Lo interesante es entender cómo funciona el sistema completo. Cuando una persona recibe dinero, normalmente ese dinero salió de otra persona o de una empresa que consideró que estaba recibiendo algo de valor a cambio. Alguien compra tu producto, alguien paga por tu servicio, una empresa paga tu salario, un cliente paga una suscripción, un inquilino paga un alquiler, una empresa paga por utilizar una tecnología, un anunciante paga por acceder a una audiencia. En otras palabras, el dinero suele moverse porque existe algún tipo de intercambio, y entender esto cambia completamente la forma de observar la economía. En lugar de preguntarte simplemente quién tiene dinero, puedes comenzar a preguntarte qué está ofreciendo esa persona a cambio de recibirlo. Al final, existen muchísimas formas de ganar dinero, pero casi todas pueden clasificarse dentro de unas pocas grandes categorías. Puedes vender tu tiempo, puedes vender tus habilidades, puedes vender productos, puedes crear negocios, puedes cobrar por permitir que otros utilicen algo que posees, puedes prestar dinero, puedes recibir ingresos por ser propietario de una parte de una empresa, puedes monetizar una creación, puedes recibir comisiones, o puedes transferir riqueza de una generación a otra. Y quizá, la lección más importante es que el dinero no aparece mágicamente. Detrás de cada ingreso existe una actividad, un recurso, una propiedad, una habilidad, una creación o una transferencia de valor. Entender de dónde viene ese dinero es una de las mejores maneras de comprender cómo funciona realmente la economía. Así que la próxima vez que escuches que alguien gana muchísimo dinero, en lugar de preguntarte solamente cuánto gana, hazte una pregunta diferente. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Está vendiendo su tiempo? ¿Está vendiendo productos? ¿Tiene un negocio? ¿Posee propiedades? ¿Está cobrando por una creación? ¿Está recibiendo dividendos? ¿O está combinando varias fuentes al mismo tiempo? Porque detrás de cada persona, cada empresa y cada fortuna, existe una historia diferente sobre cómo el dinero entra y sale. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todas estas formas de generar ingresos te pareció más interesante o cuál conocías menos? Déjalo en los comentarios, porque seguramente descubriremos que existen muchas otras formas que ni siquiera mencionamos en este video. Si te gustó esta explicación y quieres entender el dinero y la economía de una manera sencilla, visual y sin complicaciones, suscríbete al canal. Aquí continuaremos explorando las reglas invisibles que hacen funcionar nuestra economía, explicando conceptos que normalmente parecen difíciles con ejemplos fáciles de entender. Porque al final, entender cómo circula el dinero no significa solamente aprender economía. Significa entender una parte fundamental del mundo en el que vivimos.